Señoras, señoritas, señores estudiantes, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de lengua y literatura correspondiente al día de hoy. No sin antes hacer algunas acotaciones, por favor. Las tareas se envían hasta el día jueves 10 de la noche, excepción de algunos estudiantes que me han justificado anteriormente, las tareas me envían bajo convenio. El resto de estudiantes me están enviando cuando les da la gana. Entonces yo esas tareas yo no califico, no tienen justificación, no califico. Ya deben saber quiénes me envían el viernes, me envían el viernes en la mañana, viernes en la noche, algunos el sábado. Entonces ya deben saber quiénes son. Yo esas tareas tienen 0 conmigo, ya no califico. Listo. Si hace el esfuerzo, haga con tiempo, ¿no? Otra situación más. Analice la matriz de planificación, por favor. Esta semana tocaba hacer únicamente 2 hojas de resumen. Esas 2 hojas de resumen usted puede ampliarlas con internet, con geografía, etcétera, pero no vi ningún aporte de los estudiantes. Nada de aportes. Se les mandó a hacer un organizador gráfico parecía de segundo de básica, ¿no? No refleja el esfuerzo de los estudiantes, por favor. Bueno, con todo, hoy vamos a ver la clase, vamos a aclarar ciertas cosas y con eso me imagino que ya queda claro. Si yo le pongo una observación en el correo electrónico, es para que verifique, o sea, no hay aporte suyo, no es para que me repita el deber o me envíe un deber pasado, negativo. Es para que usted verifique y vea lo que está haciendo, ¿sí? Yo califico el esfuerzo suyo, el aporte suyo es el deber para reforzar en clase. Veo que no, me manda mejor otro deber, verificarán bien esa situación. Con eso, señoras, señoritas, señores estudiantes, ingresamos al tema del día de hoy, ¿no es cierto? La unidad didáctica 4. Nos corresponde organizadores gráficos para comparar y organizar información. Registrar, comparar y organizar la información. Bien, en primer lugar, ¿qué es un organizador gráfico? Definamos qué es un organizador gráfico. Hay un sinnúmero de organizadores gráficos, pero ¿qué es un organizador gráfico? Sí, organiza gráficos, no sé. ¿Qué es un organizador gráfico? El organizador gráfico es una herramienta pedagógica que utiliza símbolos visuales para ayudar a expresar conocimientos, conceptos y las relaciones a través de ellos. Entonces, ahí vamos definiendo lo que es un organizador gráfico, ¿no es cierto? El organizador gráfico es una herramienta pedagógica que utiliza símbolos visuales. Cualquier tipo de símbolo visual puede ser un círculo, un cuadro, un rectángulo, ¿sí? Puede ser una red de nubes, entre otras cosas. Utiliza símbolos visuales para ayudar a expresar conocimientos, así es, para ayudar a expresar conocimientos y expresar también conceptos y las relaciones entre ellos. El objetivo principal de un organizador gráfico es proporcionar una ayuda visual para facilitar el aprendizaje. Y durante muchos años ya se ha venido repitiendo lo importante que significa que los estudiantes puedan aprender a pensar eficazmente. Y esto se logra mediante la elaboración de organizadores gráficos. Usted, al realizar un organizador gráfico, usted utiliza muchas capacidades cognitivas, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de criterio, de pertinencia, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí, los estudiantes deben aprender a pensar eficazmente, deben aprender ya a manejar el desarrollo de pensamiento, antes que limitarse a acumular más y más información. Sí, es por eso que en la actualidad ya se aplican técnicas que permiten que el estudiante busque, investigue, procese, fundamente, evalúe y de esta manera crear nuevas informaciones y el estudiante sea el que el que vaya creando su propio conocimiento. Hay muchos organizadores gráficos y tienen diferentes aplicaciones. En esta ocasión vamos a proponer 2 herramientas o
vamos a proponer las herramientas más usuales de organizadores gráficos, ¿no es cierto? Entre ellas tenemos el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un recurso para comprender e interpretar información. Generalmente está constituido por varias llaves, porque también le llaman cuadro sinóptico o también le llaman mapa de llaves. ¿Sí? Está constituido por varias llaves en las cuales se evidencian ideas principales y secundarias de una determinada temática. O también se puede poner por medio de las llaves partes de un texto y sus interrelaciones. ¿Sí? Un cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Así es. Usted, por ejemplo, en una llave le pone la categoría principal o el tema principal, ¿sí? La idea general, ¿no es cierto? Y luego en otras llaves hará la idea principal 1, idea principal 2, idea principal 3. Luego de las ideas principales pondrá las ideas complementarias. De las ideas complementarias irá poniendo cada una los detalles de cada una de estas ideas. Y así es como hacemos un cuadro sinóptico o mapa de llaves, ¿no es cierto? Utilizando diferentes llaves, categorizando la información por medio de las llaves. De esta manera podemos registrar, comparar y a la vez organizar por elementos de importancia, ideas principales, ideas secundarias, categorizar de esta manera la información en un mapa de llaves o un cuadro sinóptico, ¿no es cierto? ¿Sí? El cuadro sinóptico también puede presentarse en forma de tabla. Por ejemplo, si yo quiero contrastar una información, es decir, quiero ver similitudes, semejanzas o similitudes y diferencias. Puedo hacerlo. Un cuadro de doble entrada, donde pondré semejanzas, diferencias de ciertos elementos arriba constituidos. Bien, luego tenemos un organizador gráfico que es más usado en el aprendizaje, el mapa conceptual, ¿no es cierto? El mapa conceptual es el organizador gráfico más usado, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Vamos a ver primero, los mapas conceptuales son herramientas. ¿Qué es el mapa conceptual? ¿Qué es un mapa conceptual? Todas son herramientas de aprendizaje, ¿no? Pero los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el conocimiento. En el mapa conceptual se incluye conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún tipo, que puede ser cuadrados o puede ser rectangulares sobre la base de la necesidad, ¿no es cierto? Y además estos elementos, estos conceptos, ¿sí? Estos conceptos se relacionan entre sí por una línea conectiva o una flecha que enlaza dos conceptos. Mapa conceptual. Dos conceptos, ¿no es cierto? En el mapa conceptual se representa visualmente las relaciones entre ideas. Nos permite representar mentalmente las relaciones entre ideas. Por ejemplo, voy a hacer un mapa conceptual de los géneros literarios. Y si hago un mapa conceptual, ¿no es cierto? Pongo géneros literarios, pongo un enlace en la flecha, son, pongo el concepto, ¿sí? Se dividen, pongo cómo se dividen, y así voy haciendo un mapa conceptual. Entonces, me permite representar visualmente las relaciones entre estas ideas. Primero comienzo desde el concepto básico, que es un género literario, el concepto, cómo se dividen los géneros literarios, cuáles son, ¿sí? Y puedo poner inclusive los subgéneros dentro de cada género y así ir desarrollando un mapa conceptual completo. Y lo que está escrito en un capítulo de un libro o en un libro me sale en un mapa conceptual, ¿no es cierto? He ahorrado tiempo, he facilitado mi proceso de interaprendizaje y de autoaprendizaje y de esta manera he optimizado mi nivel de conocimiento. Los conceptos se representan de manera frecuente con círculos o cuadros, ¿no es cierto? Unidos por líneas o flechas, que contienen palabras de enlace para mostrar cómo se conectan entre sí. Así es, las palabras de enlace, ¿no? Por ejemplo, género literario es lo que es un género literario, ¿cierto? En otro cuadro pondré, ¿sí? Diferentes clasificaciones de la literatura universal. El género literario
Ya clasifica a la literatura dependiendo de su estructura y contenido. Punto. ¿No es cierto? Mire cómo voy haciendo. ¿Sí? Entonces, género literario, le pongo otro cuadro abajo, en medio de la flecha le pongo un conector y explico lo que es el género literario. Bien. Las ideas, perdón, los enlaces, no es que existe una lista de enlaces, y ahora voy a poner este enlace, no. Los enlaces más bien salen de la creatividad, salen de la estructura mental del que está realizando el mapa conceptual, ¿sí? Sale de la experiencia, para darle mayor sentido, mayor nivel de comprensión y mayor nivel de memorización, que facilita mi memorización, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no hay un esquema de decir, vea, ponga estas palabras de enlace, estas palabras de unión. No, simplemente usted pondría sus palabras de enlace o de unión de acuerdo a su necesidad de aprendizaje. Si quiere aprender más rápido, si desea aprender desde otra visión, por ejemplo, un enlace más congruente, entre otras cosas. Los mapas conceptuales fueron desarrollados en 1972, ¿sí? En un transcurso de investigación de Novak. Novak fue un investigador psicólogo, científico, psicólogo educativo, que junto con Ausubel lanzaron la teoría del aprendizaje significativo, por ejemplo. ¿Sí? Las teorías de aprendizaje, ¿no es cierto? Sí. Entonces decíamos que los mapas conceptuales fueron desarrollados ya en 1972. En el transcurso de investigación, cuando Novak se dedicó a seguir y a entender los cambios en el conocimiento de las ciencias en los niños. Durante la investigación se volvió evidente que los mapas conceptuales eran útiles, no solo para representar el cambio en la comprensión de los niños sobre un determinado tema, sino que además eran herramientas excelentes para que los estudiantes de posgrado, de doctorado, de PhD, ¿sí?, expresaran su comprensión en los diferentes cursos. La popularidad de los mapas conceptuales pronto se extendió y ahora son utilizados en todo el mundo como una forma de representar el conocimiento de una persona sobre un determinado tema. Por usuarios de todas las edades y en todos los dominios del conocimiento son empleados los mapas conceptuales, ¿no es cierto? ¿Sí? Los mapas conceptuales tienen fuertes fundamentaciones psicológicas y de aprendizaje, basándose más en la teoría de asimilación de Ausubel en 1968 hasta el 2000, ¿sí? La teoría de aprendizaje de Novak, que desarrolló la teoría de aprendizaje de Novak, que explican cómo las personas aprenden nuevas cosas utilizando su conocimiento previo. Eso se llama conocimiento significativo, ¿no es cierto? Una persona aprende nuevas cosas utilizando su conocimiento previo, ¿sí? Y en mayor o menor grado, buscando nuevas formas de integrar ese nuevo conocimiento y el conocimiento antiguo que usted ya tiene en su estructura mental, ¿sí?, formando un conocimiento que se llama conocimiento significativo. Es decir, el conocimiento que a usted le va a servir de por vida. ¿Ya? Así, el mapa conceptual es una representación gráfica de estas relaciones entre conceptos que usted ya maneja en su estructura cognitiva y conceptos nuevos que le está proporcionando el ámbito de la ciencia o del estudio o del aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo que nos permite los mapas conceptuales. Por eso los mapas conceptuales son los más usados en el mundo, son los más populares y son los más fáciles de realizar sobre la base de su necesidad, de su manera de comprender, de su manera de entender las cosas, ¿no es cierto? Sí, características de los mapas conceptuales. ¿Qué características tiene un mapa conceptual? Los mapas conceptuales tienen características específicas que los distinguen de otras herramientas de aprendizaje y de representación del conocimiento. No cualquier gráfico con un texto, ¿no es cierto?, ¿sí?, es un mapa conceptual. No cualquier gráfico. Si hago un círculo, pongo un texto, ya, es un mapa conceptual. No es un mapa conceptual, ¿sí? Y desgraciadamente, la web, la literatura de diferentes temáticas, está llena de diagramas que son referidos erróneamente como mapas conceptuales, ¿sí?
no reúnen las características para hacer un mapa conceptual. Y ahí usted analice, si usted, el organizador gráfico que está realizando, de pronto dijo, voy a hacer un mapa conceptual. Era un mapa conceptual, fue un mapa conceptual, ¿sí? Por eso vamos a revisar algunas características claves de los mapas conceptuales. En primer lugar, un mapa conceptual, ¿sí? Deben expresar explícitamente las relaciones más relevantes entre un conjunto de conceptos. Esta relación se describe por medio de palabras de enlaces formando proposiciones. Por ejemplo, si vamos al mismo ejemplo que estaba manejando, yo voy a hacer un mapa conceptual de los géneros literarios. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, la categoría clave o la categoría principal la idea principal que voy a resumir o que voy a conceptualizar es géneros literarios. ¿Ya? Ahí le pondré un rectangulito, géneros literarios. Luego de eso, ¿qué es un género literario? ¿Qué son los géneros literarios? ¿O qué es un género literario? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces pondré es, en medio de la flecha, una palabra de enlace. Es, o géneros literarios son. Sigo la flecha y otra flecha y pongo otro cuadro. Y ahí pongo el concepto de géneros literarios de manera breve, ¿no es cierto? De manera concisa, precisa, resumida. Sí, ¿no es cierto? Ahí pondré resumida en una oración qué son los géneros literarios. Por ejemplo, géneros literarios son las diferentes obras escritas clasificadas dependiendo de su estructura y de su contenido. Punto. Eso es un género literario. ¿Vean? En ocasiones, una proposición como la que yo le puse el concepto de géneros literarios, ¿no es cierto?, se extiende a 3 o más conceptos. Así es, ¿no es cierto? No solo hay uno, hay varios conceptos de un mismo criterio, de una misma idea. Sí, de una misma proposición que estoy proponiendo ahí. Estoy poniendo una proposición, por ejemplo, géneros literarios. Son, yo de manera explícita y rápida, son todas las obras literarias escritas en el mundo clasificadas atendiendo a su estructura y contenido, ¿ya? Esto es un género literario. Pero habrá conceptos o habrá ideas principales donde se maneje 2 o 3 o más conceptos, ¿no es cierto? De esta manera, un mapa conceptual, ¿sí? Es un poquito más complejo hacerle. Pero en lo posible, usted siempre cuando realice un mapa conceptual, por eso entra su capacidad de análisis y síntesis, porque usted analiza la información que va a introducir dentro de los nodos o figuras para su mapa conceptual y debe ser lo más explícita, lo más sencilla y lo más comprensible posible. No estar poniendo palabras o alargando que se va a hacer un mapa conceptual que solo viendo le va a dar vagancia leerle, porque está lleno de conceptos, es como que usted ha cogido y ha hecho un resumen nomás, y puesto dentro de los nodos o dentro de las figuras del mapa conceptual. No es recomendable hacer eso. En un mapa conceptual, cada concepto consiste del mínimo de palabras. Ojo, en un mapa conceptual, cada concepto consiste usando el mínimo de palabras hay que expresarlo. ¿Sí? Las palabras de enlace son también tan concisas como sea posible y casi nunca ir poniendo palabras que me van dando ambigüedad, ¿no es cierto? No ponga palabras de enlace que me van a dar ambigüedad. O sea, sí es, pero no es. No. Siempre usted ponga palabras de enlace claras, precisas, concisas. ¿Sí? Por eso digo que no hay un listado o un modelo, decir, vea, esas son las palabras de enlace, estas utilice. No, eso le dejamos a libre criterio de la persona que elabora el mapa conceptual, ¿no es cierto? Para que usted pueda desarrollar su mapa conceptual de una manera accesible y a la vez fácil, entendible a la persona que usted le dirige o al lector al cual va dirigido ese mapa conceptual. Mucho ojo, debe ser realizado de la manera más sencilla, pero correcta posible, empleando terminología clara, sin alargarse los conceptos dentro de los cuadros, de los cuadros, nodos o figuras, ¿no es cierto?
sin alargarse la conceptualización, porque estaría entrando, desgraciadamente, en realizar un resumen y no va a ser óptimo que un mapa conceptual de esa magnitud usted pueda grabarse, usted pueda obtener esa información más rápido y en su mente realizar un conflicto mental, cognitivo, perdón, conflicto cognitivo, en donde usted mezcle el conocimiento anterior que tenía con el conocimiento nuevo y saque un conocimiento significativo, es decir, que le va a servir de por vida a usted. Y tenga clarito que un mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje en donde usted coloca únicamente las partes claves de los enunciados, claves y a la vez que le dan una idea general de lo que está tratando. Emplea palabras de enlaces que le ayudan a mejorar la comprensión de cada uno de los enunciados o proposiciones que están dentro de las figuras que empleó para realizar su mapa conceptual. ¿Sí? Como es lógico, el mapa conceptual, ¿sí?, debe tener una jerarquía, como cualquier dominio del conocimiento, ¿sí? Entre conceptos hay jerarquías, ¿no es cierto? Hay jerarquías, hay que jerarquizar los conceptos. Si, volviendo al ejemplo anterior, si yo estoy hablando de géneros literarios, dando la conceptualización de lo que son géneros literarios, luego de eso vendrían tipos de géneros literarios, ¿no es cierto? No voy a poner géneros literarios, de ahí mis subgéneros literarios son, y de ahí vuelvo otra vez a géneros, no. Tenemos que jerarquizar la información, jerarquizar los conceptos, la conceptualización, para ir dándole una lógica a nuestra aprehensión de conocimientos, ¿sí? Por eso se llama la jerarquía de conceptos, donde los conceptos más generales están arriba, ¿no es cierto? Por eso digo, géneros literarios arriba. De ahí va, ¿qué es géneros literarios? ¿Cuáles son los géneros literarios? Los subgéneros literarios, cómo se clasifican dentro de los subgéneros también de literarios, entre otras cosas, ¿no es cierto? Estoy jerarquizando el conocimiento por los niveles de importancia y cómo se van desarrollando, ¿sí? Es decir, desde los conceptos más generales hasta los más específicos, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Ojo cuando realice un mapa conceptual. De arriba hacia abajo, ¿sí? Por eso los mapas conceptuales siempre deben empezar a leerse desde arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, no va a entender. De arriba hacia abajo debe siempre leer un mapa conceptual, ¿sí? Es importante notar que esto no significa que los mapas conceptuales deben tener una estructura gráfica jerárquica. Un mapa conceptual sobre el ciclo del agua, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Sobre el ciclo del agua es cíclico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agua se consume, que se va a los ríos, que luego de un proceso de evaporación vuelve a subir a las nubes, otra vez vuelve a los ríos con la lluvia, etcétera. Es cíclico, ¿no? Por ejemplo, hay temas como el que le estoy diciendo, el ciclo del agua, que no es necesario que exista una jerarquización a rajatabla, porque es algo cíclico, ¿no? Que está ahí constantemente renovándose. Hay que tomar en cuenta si nuestro contenido o el conocimiento del cual nosotros vamos a hacer un mapa conceptual, cómo está estructurado también, para sobre la base de eso hacer un buen mapa conceptual que nos transmita información, nos ayude a memorizar, nos ayude a obtener de mejor manera ese proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Seguimos. Siempre, al comenzar, cuando vamos a hacer un mapa conceptual, siempre ver qué queremos hacer, cuál es el tema principal, cuál es la pregunta de enfoque, ¿sí? Sobre qué voy a hacer el mapa conceptual, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer de los géneros literarios. Ah, de los géneros, entonces comencemos desde arriba. Géneros literarios, eso voy a tratar. Ahora, ¿qué son? Pues ahí se pondría un, una palabra de enlace en medio de las flechas, ¿no es cierto? No pongo qué son, sino son todas las obras escritas en el mundo clasificadas atendiendo a su estructura y contenido. Punto. Ah, eso ha sido, vea, un género literario. Ha sido cómo clasifican las obras escritas, pero debido a, o atendiendo o debido a su estructura y contenido. Es decir, cómo están estructuradas y qué contienen dentro de esa estructura. Ah, eso ha sido los géneros literarios. Mire, ya va dando, ¿no?
¿Por qué? Porque he realizado una buena pregunta de enfoque. Cuando estamos aprendiendo a elaborar mapas conceptuales, los aprendices tienden a desviarse de la pregunta de enfoque y construir un mapa que puede estar, de alguna forma, relacionado con el tema que quiere ver, pero no contesta a la pregunta de enfoque principal. Por ejemplo, si yo voy a hacer de géneros literarios y comienzo a ver géneros literarios, ¿no es cierto? Ya pongo géneros literarios. ¿Ya? Me voy de una, digo, narrativa es el género más amplio. Género narrativo. Y pongo novela, novela policíaca, novela de terror, novela de ciencia ficción. ¿Ya? ¿Será entendible? No voy a entender, o sea, sí voy a ver que el género literario, ha habido un género narrativo, hay novela policial, hay novela de terror, hay novela de aventuras, hay la novela de ciencia ficción, hay la novela romántica, pero no está precisando o no me está dando de manera precisa la conceptualización de un determinado o de determinados, ¿sí?, conocimientos que a mí me van a servir durante mi carrera, durante mi vida profesional o durante mi vida, así como cultura general. Mucho ojo, entonces hay que tener en claro, ¿no? Otra situación más, nosotros a veces hemos visto en mapas conceptuales que de la una flecha sale y se va al fondo, ¿no es cierto? Los enlaces cruzados, que se llaman famosos enlaces cruzados, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con estos enlaces cruzados. ¿Podemos hacer? Sí podemos hacer enlaces cruzados, pero para realizar un enlace cruzado, usted debe dominar un tema. Y sobre la base de eso, para que ese enlace cruzado le sirva para usted poder explicar o poder moverse o poder aprender de mejor manera utilizando enlaces cruzados. Los enlaces cruzados, sí, debe facilitar el pensamiento creativo, es decir, cómo usted va creando su propio conocimiento, se salta de un concepto a otro y va manejando de esa manera la conceptualización de un determinado tema. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero debe tener un poquito más de práctica, ¿no es cierto? Sí. Y además los mapas conceptuales están destinados a ser usados por personas de todas las edades, desde niños en edad preescolar hasta científicos utilizan mapas conceptuales, ¿sí? Y no están destinados a que debe ser interpretado por computadoras. Ojo, un mapa conceptual no puede ser interpretado por una computadora. ¿Por qué? Porque una computadora no puede interpretar, no puede razonar. La inteligencia artificial no puede leer un mapa conceptual. Mucho ojo. Por eso es que los mapas conceptuales más están destinados en sí para ser usados por personas, por humanos, entre humanos, ¿no es cierto? Sí, la sencillez y la eficacia del mapa conceptual lo hacen imprescindible. Sí, la sencillez, ojo, y eficacia del mapa conceptual lo hacen imprescindible. Mucho ojo. Tiene que ser sencillo y eficaz el mapa conceptual para que me dé un proceso de aprendizaje o de interaprendizaje óptimo y yo pueda en mi mente relacionar el conocimiento nuevo que me está dando el mapa conceptual, relacionarlo de manera rápida con los conocimientos previos que yo ya tengo en mi estructura cognitiva. ¿Sí? Y de esa forma yo llego a obtener un conocimiento de por vida, lo que los psicólogos educativos y las teorías de aprendizaje llaman, ¿sí?, el conocimiento significativo. ¿Ya? Bien, resumiendo, no olvidemos algunos detalles importantes del mapa conceptual. ¿Sí? El mapa conceptual no es un resumen, ojo, no es un resumen ni un extracto de los conceptos más importantes de una lectura. Resumiendo, ojo, no olvidemos que el mapa conceptual no es un resumen ni un extracto de los conceptos más importantes de una lectura. El mapa conceptual debe estar compuesto por cuadros o globos o círculos, ¿no es cierto? Las nubes o corazones no son recomendables para el mapa conceptual. Ojo. Estamos enseñados a hacer con nubes, bonito, con un corazón grandote en el medio y de ahí corazoncitos. No es recomendable estos gráficos. Ni nubes ni corazones no son recomendables para el mapa conceptual. ¿Sí? Y en cuyo interior, también, ojo, no es recomendable que en el interior de los cuadros o globos no debería haber más de 2 o 3 palabras, excepto si es un concepto breve. 2 o 3 palabras, no debe haber más.
¿sí? Volviendo al mismo ejemplo, si yo estoy haciendo un mapa conceptual de los géneros literarios, el único cuadro o rectángulo que más me ocuparía espacio es el de conceptualización, que son los géneros literarios. De ahí simplemente pondría, se clasifican en género narrativo, género lírico, género dramático, género académico. ¿Ve? Solo eso, ¿ya? Y luego pondría, género narrativo, narra aventuras, ideas o vivencias de un personaje, ¿no es cierto? Género lírico, género subjetivo, expresa sentimientos, emociones, ¿ya? Mire, no estoy poniendo muchas palabras, mucho ojo, esa recomendación, en cuyo interior no debería haber más de 2 o 3 palabras para mejorar el nivel de comprensión del mapa. Luego tenemos la concreción en el número de palabras que usamos dentro de cada gráfico, cuadro o globo, exige una lectura profunda y una capacidad sintética elevada. Por eso es un gran ejercicio de razonamiento lógico el realizar mapas conceptuales. Razonamiento lógico entra mucho su capacidad de análisis, su capacidad de síntesis, ¿no es cierto? Análisis analiza gran cantidad de información y la sintetiza con el menor número de palabras para poderlos introducir en sus nodos o gráficos de su mapa conceptual. ¿Sí? Mucho ojo. Esa es la correcta forma de realizar un mapa conceptual. Llamado a la reflexión. El organizador gráfico que realizó, si es mapa conceptual, verifique si reúne esas características. Verifique si a usted le facilita el proceso de interaprendizaje, el proceso de adquirir mayor conocimiento en menor tiempo, ¿sí? Si le facilita el proceso de leer o clasificar gran cantidad de información, de analizar gran cantidad de información en menor tiempo, solo con un mapa conceptual. Por favor, verifique todas estas situaciones y veamos si es que estamos realizando de manera correcta los organizadores gráficos. En este caso, el mapa conceptual. Hay muchos otros, hay más organizadores gráficos, ¿no es cierto? Para el aprendizaje significativo. Hay, por ejemplo, el Mentefacto, que es más complejo de realizar, ¿no? El Mentefacto es para categorizar información, ¿sí? El Mentefacto. Hay la V heurística, la red de atributos, hay la espina de pescado de Kauro Ishikawa. Esa nos sirve para comparar conceptos, ¿sí? Ver capacidades y limitaciones de un elemento. La espina de pescado, ¿no es cierto? O el diagrama de espina de pescado de Kauro Ishikawa. Kauro Ishikawa, el padre de la calidad total en japonés. ¿Sí? Y con eso hemos visto más o menos organizadores gráficos que nos ayudan a nosotros a organizar, a sintetizar, a comparar, ¿sí? A organizar la información determinada. ¿Sí? Luego tenemos el siguiente tema de clase. Técnicas para planificar la escritura de un texto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para planificar la escritura de un texto? Bueno, tenemos varias ideas, ¿no? Por ejemplo, para planificar la escritura de un texto tenemos la lluvia de ideas, los organizadores gráficos, que ya vimos, y tenemos las consultas. Para escribir un texto, no solo se necesita destreza, sino también orden y disciplina. Y para eso vamos a ver algunos aspectos que nos van a servir a nosotros el momento de planificar la escritura de un texto. Primerito, planificar, ¿no es cierto? Antes de escribir, es necesario planificar la escritura, es decir, planificar qué vamos a escribir, cómo vamos a escribir, para quién vamos a escribir, ¿no es cierto? Sentarse frente a la hoja en blanco o a la pantalla en blanco sin tener una idea previa, un esquema en que apoyarse, hace mucho más difícil, más ardua esta tarea de escribir. Así que para planificar la escritura tenemos varias técnicas. Por ejemplo, organizadores gráficos. Esta técnica es muy útil, ya que se utiliza esquemas. Ahí está el mapa conceptual que lo vimos, ¿sí? Un mentefacto,
¿sí? Lo que vimos, un mentefacto. Si tenemos tiempo, al final aprendemos a hacer mentefactos, ¿ya? Un mentefacto, un árbol de ideas, una red de atributos, una espina de pescado, una red nodal, entre otras, ¿no? Hay un montón de organizadores gráficos, la V heurística, hay muchos organizadores gráficos que nos ayudan a nosotros a realizar un esquema de lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo voy a escribir sobre las elecciones en el Ecuador. Ya, ¿y ahora por dónde comienzo? ¿Ya? Entonces puedo hacer un organizador gráfico, un mapa conceptual, ¿no? Elecciones en el Ecuador. ¿Qué son las elecciones? Proceso democrático en un determinado país. Ah, ya ve, las elecciones ha sido un proceso democrático para elegir y ser elegido dignidades dentro de un país. Ah, ve, mire, y así vamos viendo, ¿no es cierto? Voy desarrollando mi proceso de escritura, ¿no es cierto? Para escribir un texto. Luego tenemos otra, otra técnica, la lluvia de ideas, ¿no? Usted va a encontrarles que consulta como brainstorming también. En inglés, brainstorming, lluvia de ideas. ¿Sí? Lluvia de ideas. Es importante que para la lluvia de ideas usted lea artículos, revistas, páginas web de un determinado tema. Entonces usted escribe en una hoja en blanco, pues llama lluvia de ideas, lo que se le viene a la mente. Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo, voy a escribir sobre elecciones en el Ecuador, ya las elecciones presidenciales del Ecuador, y no sé qué poner. Entonces, saco una hoja en blanco y comienzo, ¿no? Primero, ¿qué son las elecciones? Ah, es un proceso democrático, y comienzo la lluvia de ideas. No importa el orden en que yo escriba la lluvia de ideas, conforme se me venga a la mente, pues se llama lluvia de ideas. Conforme la mente caigan en mi mente, las ideas, perdón, caigan en mi mente, pues se llama lluvia de ideas. Voy escribiéndolas, ¿no? Escribiéndolas. Es como una estrategia que se utiliza en clase cuando se dice al estudiante, pase al pizarrón. A ver, ¿quién me puede dar nombres de presidentes del Ecuador? Por ejemplo, dicen, Velasco Ibarra, ah, ya, Velasco Ibarra, Febres Cordero, vayan poniendo ahí. Una vez que he recopilado la mayor cantidad de presidentes mediante la técnica de la lluvia de ideas, es decir, cada uno va poniendo una idea, ¿no es cierto? Un nombre de un presidente, etcétera, etcétera. Eso es más o menos para que usted se dé cuenta la técnica de la lluvia de ideas, ¿no es cierto? ¿Sí? No importa en qué momento usted escriba, luego las irá ordenando las ideas, irá dando forma a su pensamiento de manera global, general. De ahí sacará lo más importante y podrá comenzar a escribir cualquier tipo de texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando usted ya tenga un número suficiente de ideas y crea que ya es bastante información para procesarla, ¿sí? Corrija esas ideas, aumente, quite, ordénelas, etcétera, esas ideas, ¿no? Pero ya va dando forma a lo que quiere escribir. Luego, siguiente técnica que tenemos son las consultas. Las consultas, lógicamente, la famosa consulta, ¿no? Puede ser en bibliotecas, antes era en las bibliotecas tradicionales donde había los libros físicos. Hoy, pues, la tecnología nos da un abanico amplio de opciones. La página web, hay páginas web, hay links, hay fundaciones especializadas que pueden usar esa fundación y le dan información, por ejemplo, ¿no? Ya es importante consultar información bibliográfica, pero de fuentes confiables acerca del tema que vamos a escribir. Solo leyendo autores especializados del tema que vamos a escribir, puede uno plantearse sus propias ideas. No olvidemos que si tomamos ideas de otras personas, estamos, ¿sí?, usando el trabajo de otras personas, debemos usar técnicas de citación y referenciación para no apoderarnos del trabajo que no es nuestro, para que no nos acusen de plagio, ¿no? Mucho ojo, ¿sí? ¿Qué es una fuente de consulta? La fuente de consulta puede ser un libro, una dirección web, un artículo de una revista, inclusive puede ser unas fotos donde usted ve, ah, ve, aquí ya puede ir desarrollando, ¿no es cierto? ¿Sí? Es todo documento que nos proporciona información de primera mano sobre un determinado tema, sobre una determinada temática, ¿no es cierto? ¿Sí? Claves, nosotros tenemos unas ciertas claves para saber
si las fuentes de Internet que consultamos son confiables, porque a veces nosotros somos un poco cómodos, cogemos el buscador, Google, Yahoo, etcétera, un navegador, ponemos el navegador, ponemos el tema a consultar, y lo primero que sale, lo primero, control C, control V, pero no sabemos si esta fuente de Internet que estoy yo cogiendo esa información es confiable. ¿Cómo podemos saber si una fuente de Internet es confiable? Primerito, verificar la casa editorial o quién está emitiendo ese documento, esa página web, ¿no es cierto? Es importante que al navegar por páginas web, debemos percatarnos, ¿sí?, que esta página es de una institución académica seria, o es del Rincón del Vago nomás, que ahí se reunieron a hacer, o, si, o pertenece a una universidad, por ejemplo, a Cambridge, o pertenece a una universidad de la Sorbona de Italia, o pertenece a una universidad de la Complutense de Madrid, al Tecnológico de Monterrey, y dirán, no, pues este artículo está sustentado por una entidad académica de renombre a nivel mundial. Pues mucho ojo, ¿no? Esto nos permite conocer el enfoque del trabajo que vamos a nosotros a respaldar nuestro escrito, ¿sí? Y saber si la posición del autor nos sirve para argumentar nuestro texto que vamos, académico que vamos a escribir o nuestro texto que vamos a escribir. Mucho ojo, ¿no? A partir de la información de que si pertenece a alguna universidad o alguna fundación experta en tal o cual determinado tema, se buscan datos biográficos y bibliográficos sobre la autoría de estos escritos consultados. Porque nosotros sí hemos visto que en las páginas web también hay bibliografía. Dice fuentes consultadas y le salen los libros, páginas, fechas de impresión, entre otras cosas, ¿no? Mucho ojo. Entonces, tienen el respaldo de dónde sacaron esa información, ¿sí? Por eso usted cuando hace un documento académico, siempre debe hacer una pequeña bibliografía de todas las fuentes que va consultando, para que no se vaya perdiendo. Y usted, de paso, la bibliografía le ayuda a darle credibilidad a su trabajo académico, le ayuda a dar veracidad a su trabajo académico, ¿no es cierto? Lo que en el ámbito científico se llama la fiabilidad científica de un determinado trabajo académico. Entonces, usted ya le está dando cuando tiene una bibliografía de las fuentes consultadas para su texto, ¿sí? Luego también tiene que ver los autores, ¿no? ¿A qué autores se está refiriendo? Por ejemplo, hay autores que son de renombre mundial, como por ejemplo, yo le cité a Ausubel, por ejemplo. Ausubel, ¿no? Es uno de los creadores de una teoría de aprendizaje, Novak, ¿sí? Es otro científico que ha trabajado bastante en teorías de aprendizaje, ¿no? Vygotsky, etcétera. Yo le voy poniendo así, digo, no, pues estos son conocidos a nivel mundial porque son personas que han investigado este ámbito. Entonces ya voy dándole mayor fiabilidad y credibilidad a mi texto académico o al texto que estoy escribiendo, ¿no es cierto? Y tiene peso académico. Tiene peso porque dice, no, sí, mira, tiene referenciación de personas que son son expertas y son a nivel mundial creadoras de teorías en esto. No, sí, sí. Entonces, mucho ojo, ¿no? Autores, ¿no? Cualquier artículo en la web, ya sea un periódico en línea, revista electrónica, páginas personales, públicas o privadas, debe estar firmado. Eso indica que existe un responsable por esa página web. Mucho ojo. Sí, luego tenemos que ver la fecha, ¿no? La fecha y número de la publicación también es clave. Saber cuándo se ha elaborado una página web nos permite valorar y determinar el grado de funcionalidad de la información para la escritura de nuestras investigaciones o textos académicos. Nosotros, ojo, estudiantes, debemos estar pendientes, debemos estar nosotros siempre verificando la fuente de Internet que consultamos, es una fuente que tiene credibilidad, que tiene fiabilidad, es decir, es fiable a nivel académico, a nivel investigativo. Caso contrario, no nos va a servir. Con todas estas premisas que hemos visto, ya tenemos clara la idea cuando nos toque o nos corresponda hacer nuestro proyecto de grado, dónde ir a consultar diferentes, ¿sí?, temas. Entonces ya vamos clarificando. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Pero para qué me sirve? Claro, le sirve a usted porque usted, estudiante, está próximo a graduarse. Y para graduarse, como requisito, debe realizar un proyecto de grado. Y para el proyecto de grado, usted debe
de manejar información de diferentes fuentes. Y para que ese proyecto de grado sea aceptado y tenga lo que le estoy diciendo ahora, la fiabilidad, ¿sí? La verificabilidad científica, debe estar respaldado por información debidamente comprobada, que ha pasado un proceso científico investigativo y esa información es fiable, sirve, verificable, proceso científico. Mucho ojo. Con esto, señoras, señoritas, señores estudiantes de tercero de bachillerato, espero esté claro y vamos avanzando. Y hay cierta información que nos va a servir para nuestro proyecto final de grado. Mucho ojo, mucho ojo. Esta clase es muy importante, lo que es consultar fuentes, ¿no es cierto? Cómo nosotros vamos a técnicas para planificar la escritura de un texto. Miren, ya le estoy dando los preámbulos más importantes, las técnicas, cómo usted va a escribir su texto académico para graduarse de bachiller, ¿sí? Puede utilizar diferentes técnicas, la lluvia de ideas, un organizador gráfico, ya le di la idea de cómo hacer un organizador gráfico de manera técnica, ¿no es cierto? De manera que a usted le va a ayudar a escribir su texto académico, en este caso su proyecto. Igual, cómo consultar las fuentes de información, cómo verificar si esas fuentes de información son valederas, son fiables, tienen peso académico. Ya tiene los tips. Entonces, con esto que hemos visto, señoras, señoritas, señores estudiantes, por favor, ponga énfasis en el estudio. Estamos próximos a graduarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Buena tarde.